Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, en Aliento. Muy bien, muchas gracias al equipo de alabanza porque siempre están dispuestos a mis loqueras. Así es que Dios los bendiga y el Señor los siga usando y prosperando. Amén. Lucas capítulo 2, en el verso 8 al 11, la Nueva Traducción Viviente dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido en Belén, en la ciudad de David. Y ese pasaje obviamente lo leemos todos los años, lo meditamos, pero yo quisiera invitarte a que hoy se llene nuestro corazón de esperanza y de ánimo, porque nosotros, como aquellos pastores, podemos estar en ocasiones aterrados por diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Acabamos de regresar de México, la pastora y yo, donde estuvimos ministrando en una parte del país donde hay bastante conflicto, y algunos de ustedes que siguen las noticias saben que de repente hay terribles confrontaciones entre diferentes grupos de criminales y las autoridades, y están tratando de mantener orden, pero hay mucho miedo, hay mucho terror en el corazón de la gente. Y estábamos ministrando en este lugar, y yo estaba conversando con una de las personas que tienen liderazgo en el ministerio donde estábamos ministrando. Y ya estábamos simplemente teniendo una conversación muy casual. De hecho, yo le estaba dando mi número para que me enviara un mensaje, y ya después yo poderle enviar algunos recursos de enseñanzas y de diferente tipo de literatura. Y yo estaba simplemente dándole mi número de teléfono, y cuando estaba yo parado junto a él, viene un impacto del Espíritu Santo que, como pocas veces yo escuché la voz del Espíritu Santo. I was just minding my business, como dicen en inglés. No estaba yo ni orando ni diciendo: Señor, dame una palabra profética para esta persona. Estaba simplemente interactuando de la forma más casual con él, y de repente el Espíritu Santo me habla de una forma tan contundente que se me empiezan a salir las lágrimas. De hecho, me acuerdo y ahorita hasta me dan ganas de llorar, porque fue uno de esos momentos en los que sabes que Dios te habló. Y lo que escuché clarísimo fue: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo empecé a llorar, y él se me quedó viendo así como diciendo: ¿qué pasó? Se siente mal. Y yo le dije: ¿sabes qué? Acabo de escuchar la voz del Espíritu Santo, y esta palabra el Señor te la está diciendo a ti. Y se la dije. Yo le dije: el Espíritu Santo te está diciendo: con sus plumas el Padre te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él empezó a llorar, y después me contó las situaciones de amenazas de muerte y de terribles situaciones que han estado atravesando, y cómo una palabra que viene de Dios puede hacer que un momento de terror, un momento de inseguridad, se convierta en un momento de esperanza. Y yo quiero decirte: Dios va a hablarte como nunca antes pensaste que te iba a hablar, y vas a poder recibir una instrucción clara de parte de su corazón. Y lo que pensabas que era una situación que no tenía esperanza, o que no tenías tú el poder para sobreponerte, el Señor te dice: con mis plumas te voy a cubrir y debajo de mis alas vas a estar seguro. Yo no sé si alguien lo cree, pero si lo crees, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Por eso las noticias que el ángel llevó eran buenas noticias. Y por cierto, eso significa evangelio. Evangelio son buenas noticias. En el griego significa literalmente buenas noticias. Y por eso qué importante es que en esta temporada, en vez de estar pensando en las razones por las cuales estamos atravesando situaciones de dificultad, quizás algunos cometimos algunos errores, tomamos malas decisiones,
diferentes razones por las cuales tú pudieras estar hoy atravesando por situaciones adversas. ¿Qué te parece si nos enfocamos en que verdaderamente el evangelio son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias? Porque una deuda ha sido perdonada, una enfermedad ha sido vencida, un conflicto ha sido resuelto, una amenaza ha sido removida, una necesidad ha sido suplida. Por eso el mensaje de la Navidad es 100% buenas nuevas, buenas noticias, nuevas de gran gozo, nuevas de gran alegría, como decía el ángel. Y yo quiero decirte, esto no es complicado, esto es sencillo. La teología a veces complica lo que es sencillo. Por eso me encanta ese dicho que ya se los he repetido tantas veces que ya se lo han de saber de memoria. ¿Para qué dar tanto brinco estando el piso tan parejo? Así decía mi abuelita. Y a veces con la teología quizás habría que preguntarnos eso. No hay que complicar las cosas que son tan sencillas. El evangelio son buenas noticias. Los mandamientos de Dios no son gravosos, pero no son buenas noticias. Las exhortaciones son necesarias, pero no son buenas noticias. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasamos tratando de corregir a través de exhortación, a través de cierto tipo de disciplinas, cuando hay momentos en los que lo que más necesita nuestra alma es recuperar el sentido de esperanza bienaventurada de que Jesús vino a la tierra? Y si Él vino a la tierra, entonces nos está dando todo lo que necesitamos para tener un nuevo comienzo, para dejar el pecado atrás y mirar hacia adelante con esperanza bienaventurada. Por eso son buenas noticias de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso entregar tu vida a Jesús, y si lo quieres hacer en esta tarde, qué gozo me daría a mí y nos daría aquí en este lugar. Y sobre todo qué gozo le daría a tu Padre Celestial si hoy decides abrir tu corazón y entregarle tu vida a Jesús. Pero entregar tu vida a Jesús es el resultado no de haber recibido una regañiza marca diablo. El entregar tu vida a Jesús no es el resultado de que estés con un miedo terrible de irte al infierno. El resultado, o más bien el entregar tu vida a Jesús, es el resultado de haber escuchado buenas noticias, de haber recibido esta extraordinaria verdad que Dios vino a conquistarte con su amor. No vino a conquistarte con su látigo, no vino a conquistarte con su vara, o no vino a conquistarte con una espada. Vino a conquistarte con la expresión más extraordinaria del cuerpo de Jesús clavado en la cruz, derramando su sangre para remisión de nuestros pecados. Esa es la obra perfecta y preciosa de redención que muestra cuánto nos ama el Señor. Y por eso es que el mensaje de Navidad es en realidad un mensaje de alegría, nuevas de gran gozo, nuevas de gran alegría. Fue lo que el ángel les dijo a los pastores. ¿Y por qué son buenas nuevas? ¿Por qué son buenas noticias? Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, si no lo hemos escuchado y memorizado, cuando menos en un Super Bowl hemos visto una referencia bíblica que quizás algunas personas no saben exactamente qué significa, pero algunos han visto un letrero así grandote que dice Juan 3:16. Y seguramente todos los que en algún momento han abierto la Biblia o han recibido algún tipo de mensaje de lo que vino a ser Dios a través de Jesús, han leído Juan 3:16. Y Juan 3:16 es seguido por Juan 3:17. Digan, wow, qué revelación tan grande, ¿no? Pero ¿sabes por qué es importante? Porque lo que está en el 16 no está completo sin el 17. Y muchas veces nos quedamos en el 16 y no leemos lo que sigue en el 17. Y por eso quiero leer los dos. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y verso 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
De tal manera que el verso 16 es maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 es igual de importante, y quizás hasta más importante, para que el contexto del 16 sea perfectamente entendido. Porque dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. ¿Sabes por qué? Porque condenados ya estamos. Condenados ya estamos. Pues aún hasta los que se quieren mucho se dicen: ¿cómo te quiero, condenadote? ¿Sabes por qué? Porque aún diciéndonos que nos amamos, entendemos que estamos en una situación de condenación. Y aún en medio de las bromas sale nuestra condición de tanta necesidad. Y tanto que necesitamos que venga alguien que nos dé buenas noticias para sacarnos de la situación en la que nos encontramos. Y yo quiero desmenuzar en unos cuantos minutitos ese pasaje tan precioso de Juan 3:16. Y la primera cosa que dice es: Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. Esas son buenas noticias. Dios me amó tanto a mí. Vuelvo a repetir, no dice Dios amó tanto a los bien portados. No dice Dios amó tanto a los cristianos. No dice Dios amó tanto a los protestantes o a los católicos. O Dios amó tanto a los carismáticos, porque ellos sí tienen el Espíritu Santo y los demás quién sabe. Y a veces hacemos tantas divisiones, que si eres protestante, que si eres católico, que si eres esto, que si eres lo otro, que si eres melón, que si eres sandía, o que si eres la vieja del otro día. Yo no sé cuántas cosas a veces estamos tratando de entender y discernir. ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? ¿Eres de los que tienen la verdad o eres de los que están medio confundidos? Dejemos de estar tratando de hacer el trabajo que solamente le pertenece a Dios, y amemos al mundo como Él amó al mundo. Dejemos de estar juzgando por las etiquetas que tiene la gente, y abracemos a todos sin distinción. Obviamente Dios nos ama demasiado para dejarnos en una condición de esclavitud, de opresión, de oscuridad, y por eso su amor viene a liberarnos y a darnos una nueva visión de lo que es la prosperidad, el gozo verdadero, la paz, etcétera. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y yo te puedo asegurar que una persona que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y recibe ese primer regalo, primera bendición desde el punto de vista humano, de lo que un ser humano más anhela. Yo te puedo decir, antes que tener sabiduría, antes que tener revelación, antes que tener oportunidades nuevas, lo que recibí como regalo de Dios fue la paz, porque no podía seguir viviendo sin paz. Me despertaba todas las noches 3, 4, 5 veces con angustia, y pensaba yo: ¿cómo puedo seguir adelante? Hay tantas situaciones que están confusas en mi mente. Aún tenía yo 17 años, ni siquiera había entrado a las etapas más difíciles de mi vida todavía, y ya no sabía si podía seguir adelante. Por eso cuando Jesús viene a tu vida, el primer regalo que Él te da es paz. Y por eso cantamos hace rato: al mundo. No dice al mundo revelación, ni dice al mundo unos boletos para el Super Bowl. Yo sé que a algunos nos haría muy felices ese regalo, ¿no? Y si Dios me lo quiere dar, pues vénganos tu reino, ¿no? No sé si iría, a lo mejor los vendo por unos cuantos miles de dólares y le compro a mi esposa unos zapatitos o algo así, ¿no? No, sí, yo sí iría, pero bueno, en fin. El tema, mis queridos hermanos, es que el mayor regalo no es que te suban el sueldo. El mayor regalo no es que tu esposa te perdone de la burrada que cometiste. El mayor regalo no es las cosas que quizás son más inmediatas, como lo que diagnosticas como tu verdadero problema. El mayor regalo o el primer regalo que Dios te da es la paz.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso, gloria a Dios en las alturas. Sí, gracias por el ánimo. Gracias a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Se los he dicho muchas veces que cuando yo era niño creía más en el evangelio de la Coca-Cola que en el evangelio de la Biblia, porque me aprendí, antes de saber que lo decía la Biblia, me aprendí ese comercial, ese jingle de la Coca-Cola, ¿verdad? Que decía gloria, no, ni siquiera decían gloria a Dios, pero decían paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y yo decía, no, pues sí, porque a los de mala voluntad que se los lleve el tren, a los de mala voluntad que se pudran en el infierno, solamente a los hombres de buena voluntad que tengan paz. Pero ese no es el evangelio, esas no son las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el que ya la regó, el que ya hizo algo que nunca pensó que iba a hacer, ya está frito entonces, y ya no tiene remedio, ya no tiene esperanza. Eso no son buenas noticias. Eso te lo puede decir cualquier profesor de derecho que te dice: tú cometiste un crimen, mereces ser condenado. Las buenas noticias son que al que se lo merece y al que no se lo merece, al que está en libertad y al que está en cautiverio, al que es bueno y al que no es tan bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Y por lo tanto yo puedo decir: de tal manera me amó Dios a mí. Si no lo quieres decir, cuando menos dilo en tu mente. Por favor, repítelo. Si lo puedes decir y lo quieres decir, dilo en voz alta. Pero si no lo quieres decir en voz alta, cuando menos dilo en tu mente: de tal manera me amó Dios a mí. Dilo conmigo: Dios me ama, aunque no soy amable. Dios me ama, y esas son buenas noticias. ¿Sabes por qué era tan importante desde aquel tiempo que la gente escuchara: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo? Porque en aquel tiempo todas las deidades eran transaccionales. En otras palabras, te portas bien, ahí está tu premio. Te portas mal, ahí está tu latigazo o tu varazo. Y hasta el día de hoy seguimos pensando así. Escuchamos que alguien chocó, de estar en pecado. Escuchamos que alguien se enfermó, quién sabe qué maldición de Tutankamón le cayó encima de las generaciones pasadas. Y no estoy diciendo que no haya situaciones que tengamos que resolver en nuestro pasado, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que hasta el día de hoy seguimos pensando que todas las cosas buenas que nos pasan son consecuencia de que nos portamos bien, y que todas las cosas malas que nos pasan son consecuencia de que nos portamos mal. Y si tú sigues pensando así, entonces has reducido la gracia de Dios a una transacción. Ahora, ustedes me conocen lo suficiente para saber que yo no les estoy predicando un evangelio diferente. Este es el evangelio que está en la Biblia, de la gracia de Dios. Pero la gracia es gratis. ¿Puedes decir eso? La gracia es gratis. La gracia no cuesta, y a veces nosotros pensamos que la gracia cuesta, y por eso Dios te va a ayudar siempre y cuando tú hagas tu parte. Aún hasta decimos: pues ¿qué no dice ahí en la Biblia? A Dios rogando y con el mazo dando. Está en el libro de Herejías, capítulo 3, verso 5. ¿Sabes por qué? Porque nos convencemos a nosotros mismos de un evangelio que es diferente. Las buenas noticias es que Dios nos amó. Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Él. Por eso es que me dan ganas de que se regrese, rewind the tape, y volver a empezar a cantar todas esas canciones, para que después de haber escuchado un poco esta motivación, volvamos a cantar todas esas canciones que cantamos ya como de cajón, porque son las canciones de Navidad. Pero estamos cantando verdaderamente de lo más profundo de un corazón agradecido. De tal manera amó Dios al mundo. Esas son buenas noticias. Dile conmigo: gracias, Padre, por las buenas noticias. Sabes,
Los dioses en aquel tiempo no amaban a la gente. Los dioses jugaban con la gente. Es más, tenían sus reuniones ahí en el, no sé cómo se llama porque no era el cielo, en ese lugar mitológico donde se reunían Zeus y se reunían todos los diferentes dioses, y hasta se peleaban entre ellos, y salían rayos y truenos y relámpagos, y quién sabe cuánta gente moría porque los dioses se enojaban. Por eso cuando Jesús vino y empezó a predicar buenas noticias, la gente decía, it cannot be this simple. No puede ser así de fácil. Tiene que haber algún tipo de sacrificio. Y no se equivocaban. No se equivocaban. Hubo un sacrificio, el sacrificio de ultimate sacrifice, el sacrificio más extraordinariamente costoso que pudo haber habido, la vida del propio Hijo de Dios. Por eso es que la segunda cosa, siguiendo desmenuzando este verso 16, dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Di conmigo: Dios se acercó a mí. ¿Sabes? Desde que empecé a dar mis primeros pasos con Jesús, entendí algo, y honestamente no me acuerdo quién me lo enseñó, pero desde ese tiempo ha sido una de las columnas más importantes de comprensión y de entendimiento de mi teología. Porque la teología propia tuya es la forma en la que tú comprendes la Biblia, la manera en la que tú entiendes lo que Jesús hizo a tu favor. Eso es tu teología. Punto y aparte todos los libros de teología que pueden estar en una biblioteca. Estoy hablando de tu teología, de tu comprensión. Y mi propia teología fue ayudada grandemente por una persona que, te digo, no recuerdo quién fue, pero desde que empecé a caminar con Jesús me dijo: tú te puedes acercar a Dios porque Él se acercó a ti primero. Tú le puedes hablar a Dios porque Él te habló a ti primero. Tú puedes tocar a Dios porque Él te tocó a ti primero. Tú puedes amar a Dios porque Él te amó a ti primero. Y sabes que yo entiendo que cada vez que hay situaciones de adversidad en mi vida y me cuesta trabajo orar, ¿sabes qué hago? No me desgañito ni me obligo en la carne a tratar de formular cierto tipo de oraciones que ni siquiera las estoy sintiendo de corazón, sino que llego delante de su trono. Y hay momentos en los que estoy callado, que no digo nada. Y yo sé que hay momentos para orar, para clamar. Por supuesto que hay momentos para interceder, pero también hay momentos para decir: no sé ni qué decir en este momento. Pero como esta relación empezó no conmigo hablándote a ti, sino contigo hablándome a mí, y yo simplemente respondí: yo vengo otra vez al lugar donde todo comenzó, a decirte: háblame otra vez, Señor, háblame otra vez, enciende otra vez tu fuego santo en mi corazón. Y yo simplemente voy a estar aquí callado en tu presencia. No tengo nada que decir, y por eso es que a veces ese canto, no tengo nada que ofrecer, puede ser tan cierto para muchos de nosotros en ciertas situaciones de dificultad. ¿Sabes por qué? Porque Él me habló a mí primero, por eso yo le puedo hablar. No pienses que tú oras muy bien porque aprendiste a orar. No. ¿Sabes por qué oras bien? Porque aprendiste a escuchar. Porque la buena oración, la oración de fe, es simplemente una respuesta a lo que Dios ya te dijo. Si tú crees que puedes orar tremendamente apasionado sin antes haber escuchado a Dios, seguramente tus oraciones van a ser un reflejo de confusión, de frustración y de dolor. Solamente la oración que es respuesta a lo que Dios ya dijo puede ser una oración de esperanza y de alineamiento con su perfecta voluntad. El Padre dio a su Hijo. Jesús dio su vida. El creador del universo nos amó y nos dio lo más precioso que Él tenía, su único Hijo. Yo tengo 2 hijos y ustedes saben el orgullo que siento, el amor que siento por ellos. Daniela está aquí, Marco está en Australia en este momento, y
El amor que siento por ellos va más allá de la comprensión. Y yo sé que aunque no tengo ganas de morirme, si algo los amenazara y yo tuviera que poner mi vida para que ellos pudieran ser salvados, no lo dudaría. Y yo sé que la mayoría de los papás que estamos aquí no lo dudaríamos. ¿Te imaginas? Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No solamente lo dio por la gente que le amaba a Él o le respetaba a Él, lo dio por la gente que lo aborrecía a Él, lo blasfemaba a Él y hacía las cosas más horribles y espantosas para dañar a otros seres humanos que Él tanto ama. Y sin embargo, Él no limitó su amor solamente a los que se portaban bien. Él ama al asesino, al violador. Él ama al que es despreciable sobre esta tierra. Tú y yo no podemos imaginar la crueldad del ser humano. Leí hace poco uno de los transcripciones de una de las audiencias de los juicios del Chapo en Nueva York, y muchas de esas transcripciones las editaron porque decían: no podemos publicar los detalles tan espantosos, tan terribles, que ni la peor película de terror en las que salen escenas de gente descuartizando a otros y haciendo tanto daño y tanto mal, ni siquiera las peores películas de terror pueden representar lo que estas personas hicieron. Y por eso fue editado el contenido de esas transcripciones cuando fueron publicadas. And guess what? Dios los ama a ellos también. Yo no lo entiendo. Y si tú me preguntas, ¿tú los amas? Para nada. Pero Dios sí los ama. Y Dios los trata con la misma compasión con la que te trata a ti. Cuando ayunas, cuando estás buscando su corazón, cuando estás queriendo hacer su voluntad. Que el Señor tenga misericordia de los que hacen mal. Y te voy a decir, sí la tiene. Sí la tiene. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y finalmente dice: para que todo el que crea en Él, que todo el que crea en Él, el joven y el viejo, el rico y el pobre, el poderoso y el desamparado, todos son invitados. Y Denny, si me puedes ayudar con el piano, por favor. Para que todo el que crea en Él, para que todo el que ponga su esperanza en Él. ¿Sabes? Hay un momento en el que no podemos seguir adelante tratando de resolver nosotros todas las cosas que están atorándonos al pasado. Y en especial me refiero a las ofensas y las heridas y los quebrantos del pasado, que hacen que una persona, en vez de estar mirando con una expectativa gozosa hacia adelante, está mirando hacia atrás y tratando todavía de entender cómo es que pudo suceder esa terrible desgracia. Yo no puedo entender cómo un pastor en el estado de Veracruz, en México, hace unas décadas atrás ya, llamado Rubén Ramírez, pudo ir a la cárcel y llevarle una comida que con mucho cuidado su esposa preparó. Y conste que no tenía veneno la comida, pero una comida que su esposa había preparado con mucho cuidado para ir a visitar a la persona que había matado a su hija, que había cometido un homicidio terrible. Les robó el tremendo gozo de tener con ellos a su hija. Hasta la fecha yo no entiendo. Conozco a los hijos y los nietos de este pastor. A él no lo conocí en persona, pero yo no entiendo cómo un ser humano puede hacer lo que él hizo: ir a la cárcel y llevarle de comer a alguien que asesinó a su propia hija. Pero Dios sí puede empoderar el corazón de una persona, no solamente para perdonar,
sino para actuar en consecuencia con ese perdón. Y por eso es que hoy aquí podemos recibir la esperanza bienaventurada de que todas las cosas malas que alguien hizo en nuestra contra y todas las cosas malas que nosotros hicimos en contra de otras personas pueden ser hoy completamente removidas de nuestro récord a causa de la sangre preciosa derramada por Jesucristo en la cruz. Porque estas son las buenas noticias, que Él pagó el precio para remisión de nuestros pecados. Estas son las buenas noticias, que Jesús vino y sí nació en un pesebre, y sí el burrito, y sí el elefante, y sí el camello, quién sabe qué animales venían los reyes magos, y seguramente no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, pero no sé cómo fue esa escena. Pero lo que sí te puedo decir, que ellos llevaban oro, incienso y mirra, porque eso sí lo dice la Biblia. Oro para celebrar la divinidad de Jesús, incienso para reconocer su función sacerdotal, para venir a conectar la gloria de Dios con la mundanalidad de esta tierra, y mirra para profetizar del sacrificio que Él iba a hacer para remisión de nuestros pecados. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ponte de pie y dale el aplauso más fuerte a Dios con todo tu corazón. Oh. Para que todo el que crea en Él, el homicida y el ministro religioso, el violador y adúltero, y el monje que se la pasa meditando en las sagradas escrituras, todo aquel que crea en Él, todo aquel que esté dispuesto a creer que no es por sus obras, sino es por su gracia. Y termina la escritura diciendo, manténganse de pie un momento más, ya vamos a terminar. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el perderse es algo que nadie quiere. Nadie quiere morir. Nadie quiere estar en total oscuridad. Nunca me olvidaré de cómo un amigo que se llama Elías Tepper, que sirve al Señor en España, en Madrid, dirigiendo un ministerio llamado Betel, que han ayudado a más de 15,000 personas para ser rescatadas de drogadicción. Han pasado muchos más de esa cantidad de personas por los centros de rehabilitación. Decenas de miles han pasado a lo largo de más de 30 años por esos centros de rehabilitación. Tienen más de 300 alrededor del mundo, pero han podido documentar historias que sin lugar a duda arrojan esas cifras de 15,000 personas absolutamente y totalmente rehabilitados, con una nueva vida y una nueva esperanza. Aún familias que fueron formadas entre dos personas que tenían SIDA y que quizás otro no se hubiera querido casar con ese hombre o con esa mujer, y dijeron, bueno, ya Cristo nos perdonó, somos hechos nuevas criaturas, estamos esperando un milagro de sanidad. Bueno, estamos igual los dos infectados, pues casémonos, vamos a servir al Señor juntos como marido y como mujer. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en ningún tipo de proceso de rehabilitación para ver si te ama o no te ama. Él ya decidió amarte, ya decidió abrazarte, ya decidió tomarte como parte de su familia. Él sabe que todavía estás en situaciones de dificultad, que todavía eres medio burro, yo soy medio burro, pero Dios en su misericordia aún tuvo un burro ahí junto al pesebre para reconocer que no hay nadie que quede fuera de ese milagro. Gracias, Padre. Vamos a darle un aplauso al Rey de la Gloria. Oh, yeah. Gracias a Dios que no me arranqué con otra, porque hubiera sido un train wreck. Y
quiero terminar diciéndoles: Dios nos amó, Dios nos dio. Es más, dilo conmigo: Dios me amó y Dios me dio. Pero ahora es nuestra responsabilidad creer y recibir. ¿Qué es lo que tienes que creer? Que hay paz, que hay esperanza, que son nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque hacia adelante no hay desgracia sino gracia. Porque hacia adelante no hay oscuridad sino luz. La oscuridad está atrás. Y yo quiero decirte: yo lo creo. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Créelo, porque Él te ama y te ama con amor eterno. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de Él. Vamos a darle gracias. Al mundo paz. Nació Jesús. Nació ya el Salvador. El corazón ya tiene. Puedes poner las letras, por favor. Quizás algunos están preguntando, pero ¿cómo ocurre este milagro? ¿Cómo puedo yo ser libre de toda la maldición del pasado? ¿Cómo puedo ser libre de el odio que siento? Yo jamás hubiera podido ir a la cárcel y llevarle de comer si alguien hubiera asesinado a mi hija. Por eso les dije al principio, no le llevó la comida con veneno. Eso es lo que hubiéramos querido hacer muchos de nosotros. Y honestamente hubiera sido algo bastante comprensible. Lo comprensible todos lo podemos hacer. Lo incomprensible solamente Dios lo puede hacer. Y solamente una persona llena del Espíritu Santo puede alinearse con el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que este milagro ocurra? Termino con lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. No lo busquen, solamente escúchenlo. En el verso 11 y 12: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso terminó Jesús en una cruz. Era necesario que así fuera. Pero en el verso 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese verso tan sencillo está la solución a toda la envidia, todos los celos, toda la lujuria, toda la maldad, toda la violencia que está destruyendo la sociedad hoy en día. En ese verso está la solución. Y la solución es en esta frase: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el que maldice, el que envidia, el que tiene celos, el que está buscando desesperadamente a través del sexo en todas sus formas, que llevan a la fornicación, al adulterio, a cualquier tipo de afán por obtener algún tipo de placer, todo eso son manifestaciones de orfandad, de un corazón que no está en paz porque está desconectado de su Padre. Por eso dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos, porque esta es la solución de Dios para todos los problemas. Esta es la solución de Dios para el odio que carcome el corazón. Esta es la solución de Dios para la maldad que está esclavizando a muchas personas hoy en día. Esta es la solución de Dios, que dejes de ser un huérfano y permitas que Dios te abrace con su amor y te haga hijo de Dios. Eres hijo y no huérfano. Eres amado y no despreciado. Eres valorado y no echado a la basura. Dios te ama y hoy te levanta y te dice: ven, siéntate en la mesa. Yo voy a hacer una cena de Navidad y he puesto un lugar especial para ti. Quiero compartir todo mi bien, toda mi gracia, todo mi amor contigo. Así es que pon tu mano en tu corazón en este momento. Hay algunos que van a hacer por primera vez esta oración, otros lo van a hacer ya como para reafirmar su compromiso. Cualquiera que sea tu caso, si lo has hecho ya muchas veces o si esta es la primera vez que lo vas a hacer, dilo con todo tu corazón y repítelo en voz alta conmigo. Vamos, dilo: Padre bueno, te doy gracias porque de tal manera me amaste que diste a tu Hijo, para que si yo creo en Él no me pierda, sino tenga vida eterna. Y ahora abro mi corazón, Jesucristo, te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque tú viniste a esta tierra para salvarme, para liberarme, para darme vida. Y hoy recibo este gozo, buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de gran alegría, buenas nuevas de esperanza. Al mundo paz. Vamos, cántale. Nació ya el Salvador. El corazón ya tiene luz. El corazón ya tiene luz. El corazón ya tiene luz. Viva su santa ley. Viva su santa ley. Y paz, su santa ley. Al mundo paz, el Salvador. Y en tierra reinará. Vamos, Dios. Ya es feliz el pecado, ya es feliz el pecado. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús perdón. Pon tu mano en tu corazón. Di conmigo: yo recibo el perdón, yo recibo la paz y yo recibo la esperanza. Porque Jesús vino, yo puedo acercarme al trono de la gracia y recibir todo el bien que necesito. Ahora ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, y di: Padre bueno, yo te pido por mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que esta Navidad sea verdaderamente un tiempo de recibir el derramamiento del amor de Dios como nunca antes lo habíamos experimentado. Hoy pedimos que el amor del Padre, el amor de Dios venga, Señor, a abrazarnos, a rodearnos, a darnos vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque va a haber momentos de extraordinario derramamiento del Espíritu Santo en las casas de todos ustedes. Va a haber momentos del amor del Padre trayendo sanidad a las heridas del pasado. Va a haber momentos de gozo, de gozo. Vamos, vas a poder reír otra vez, vas a poder disfrutar otra vez, vas a poder bailar otra vez, vas a poder gozarte otra vez. Nació el Salvador.
Si hay alguien ahí que es miembro de tu familia, toma su mano. Y si no hay nadie de tu familia, acércate a alguien ahí a la derecha, a la izquierda. Si ves a alguien que está solito, no lo dejes ahí solito. Acércate con alguien. Padre, gracias porque hoy nuestro corazón se llena de gratitud una vez más. Porque Jesús vino, porque Jesús nació. Y sí, nos alegran las Nochebuenas y sus colores maravillosos. Nos emocionamos de las fiestas y las reuniones y las cenas, de los regalos. Pero hoy, Señor, te queremos decir que todo es posible porque tú viniste, Jesús, porque tú naciste de una virgen y diste tu vida para salvarnos. Y por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. Y Padre, yo bendigo con paz cada familia acá. Y declaro, Señor, que cada matrimonio, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hermano, cada hermana, cada primo, prima, tíos, abuelos, y aún aquellos, Señor, que están aquí sin su familia biológica, que encuentren una familia espiritual donde puedan ser abrazados. Que este tiempo verdaderamente sea de bendición. Benditos en su casa y benditos en el campo, benditos cuando se levanten y benditos cuando se acuesten, benditos en su trabajo y benditos en su descanso. Y esta Navidad va a brillar su rostro con esperanza en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos pueden decir amén, amén y amén? Dale un aplauso al Señor. ¡Vámonos! Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento.